Sean bienvenidos a su programa La Entrevista. Les saluda José Enrique Ortega. Esta es una producción original de Noticieros en Línea Nicaragua. El día de hoy nos acompaña el doctor José Palé, quien es ex diplomático y antiguamente, o hace el mes pasado precisamente, pertenecía a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y quien renunció. El día de hoy nos acompaña. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido por primera vez a... Buenas tardes. Bienvenido por primera vez a este programa. Es un gusto estar con ustedes y muchas gracias por invitarnos y compartir temas de actualidad. Doctor, en las últimas semanas de junio se conoció su salida de la Alianza Cívica, precisamente porque aseguró que se había convertido en una entidad prácticamente desconocida y que estaba priorizando temas que no eran de los que actualmente eran relevantes de carácter nacional. ¿A qué temas usted se refería precisamente? Fundamentalmente, que me motivó a retirarme de la Alianza Cívica fue por la negativa, el atraso, la reticencia a suscribir el día que se había programado el estatuto de la coalición nacional, que la Alianza Cívica junto con otras dos personas nos había encomendado que apoyáramos, que trabajáramos, que contribuyéramos a que se aprobara, como al final se logró obtener un consenso sobre este importante documento, el que fue trabajado durante 4 meses y que la Alianza Cívica, todos los miembros, los integrantes de esta organización fueron conociendo los avances, fueron aportando, haciendo cambios, sugerencias, etcétera. Entonces yo no entendía y no entiendo todavía por qué al final, ya pronto a firmar, y más aún cuando fue la Alianza Cívica la que convocó a este mecanismo de trabajo de la mesa multilateral para construir la coalición, tenía duda o planteaba, ¿verdad?, atrasar la firma o incluso no firmarla. Y se llevaba a la discusión interna temas que a mi juicio no correspondían, como era poner en discusión que era más conveniente ir en una casilla que en otra. Yo decía y sostengo, como muchísimos nicaragüenses, que no es el momento de estar peleando por casillas, que es el momento de unirse todos ya para exigir condiciones electorales, para poder garantizar elecciones verdaderamente libres donde el voto valga. Que si logramos esto y que tenemos que luchar para lograrlo, ya habrá el tiempo para ver cuál es la mejor casilla o para lograr que se aprueben reformas en que contemple que las alianzas electorales puedan tener su propia casilla, con su propia denominación, como en el año 1989 tuvo la Unión Nacional Opositora y que ahora la queremos y la deseamos para la coalición nacional. Precisamente se conoció que usted hace algunos días se integraba a la organización Fuerza Democrática Nicaragüense, quienes firmaron los estatutos precisamente de la Gran Coalición Nacional hace unos días. ¿Cuál es su función o cuál es su papel? Sabemos de que es asesor de esa organización. Yo dije en mi carta pública de retiro de la Alianza Cívica que yo continuaría apoyando con toda mi energía, mi voluntad y la dedicación necesaria el proyecto de la Coalición Nacional, que es el proyecto unitario, pluralista de los nicaragüenses para enfrentar esta dictadura. Y que, independientemente de mi retiro de la alianza, iba a estar al lado de la coalición. Y así lo hizo saber públicamente que nunca me iba a retirar de este esfuerzo unitario. Y a los días, el FDN, a través de su coordinador, el comandante Johnson, Luis Flay, me ofrecieron que continuara con este apoyo a través de aceptar ser asesor del FDN, ya que estimaban ellos que tenía que apoyar a la coalición, no solo al FDN, a la coalición, en la redacción de documentos importantes que estamos trabajando, como el Código de Ética, como el Plan de Nación, que son fundamentales, al igual que el consenso sobre reformas electorales, que tenemos que buscar cómo se apruebe con el apoyo nacional e internacional antes de previo
a pensar en cualquier participación en procesos electorales, porque nadie quiere repetir la participación en procesos amañados, conducidos por Ortega, que han demostrado ser antidemocráticos y fraudulentos. Entonces, ante esta generosa oferta, viendo yo que me permitía continuar en lo que yo considero que es importante, acepté esta invitación y ahí estoy como asesor del FDN trabajando en favor de este proceso unitario que es la coalición nacional. Precisamente, ¿cuál es el concepto o cómo definiría usted a la Fuerza Democrática Nicaragüense? ¿Quiénes son los integrantes? Porque mucha gente todavía se pregunta, ¿qué es la Fuerza Democrática Nicaragüense? La Fuerza Democrática Nicaragüense está integrada desde hace muchos años, en el año 90, con la desmovilización de la resistencia nicaragüense, un grupo numeroso de exmiembros de la resistencia nicaragüense organizaron esta organización, que es una organización de la sociedad civil, y tuvieron el propósito de en algún momento de que se les autorizara ser un partido político. El régimen de los Ortega Murillo les ha negado esta posibilidad. No ha querido darle la personería jurídica, se la ha dado a otros, pero a esta organización integrada en su mayoría por miembros de la resistencia, hijos de la resistencia, campesinos con presencia nacional, no se la quiere dar, lo sigue excluyendo, por lo cual continúan siendo un importante miembro de la sociedad civil y participando en este proceso unitario al tener una presencia muy grande en toda la zona central y norte del país. Okay. Precisamente hablando de unidad, hay varios partidos políticos liberales que no conforman parte de lo que es la coalición nacional. Entre ellos tenemos al partido C por L y al Partido Conservador. ¿Qué visión tiene o qué expectativas tiene, puesto que están renuentes a la gran coalición nacional? Ellos están invitados. La coalición nacional, sus estatutos, el diseño, es una casa abierta, sin puertas, sin ventanas, que pretende la ampliación, la integración, que nos aglutine a todos los nicaragüenses para luchar contra esta cruel dictadura. Sabemos que la unidad es fundamental y que el hecho de estar unidos ya es una sola por sí mismo, una amenaza contra Ortega. Por eso seguimos invitando a que se integren y que sean parte de esta coalición. Okay. Actualmente hay pugnas en el PLC entre María Aide Osuna y Miguel Rosales por la presidencia precisamente de ese partido. ¿Eso no afecta la coalición o la unidad? Tuvimos problemas de conexión, ya está con nosotros de nuevo el doctor José Palé. Estábamos hablando precisamente que habían pugnas en el PLC entre María Aide Osuna y Miguel Rosales. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene? Precisamente, ¿no afecta la coalición o la parte de consenso en la coalición nacional? ¿O sí cree que vaya a afectar esta situación? Nosotros esperamos que sea superada rápidamente. Hemos recibido la seguridad de Miguel Rosales, que es el representante del PLC ante la coalición nacional, representante que asumió incluso antes de que se generara este conflicto con María Aide Osuna, que también estuvo como representante del PLC ante la coalición y en determinados momentos estuvieron los dos juntos, pero después se designó a Miguel como jefe de la delegación. Nos ha dado la seguridad de que están haciendo los esfuerzos, que van a lograr convocar a su convención nacional para decidir democráticamente, practicando el compromiso que tienen como miembro de la coalición, la democracia interna que nos
hemos comprometido todas las organizaciones que la integramos. Esperamos que eso se haga prontamente en cuanto a las condiciones de la pandemia lo permitan, que puedan darse reuniones masivas con más de 1000 personas y aspiramos, ¿verdad?, que esto quede rápidamente superado para el bienestar de los liberales, del PLC y el compromiso democrático de todas las organizaciones que estamos obligados a seguir. Actualmente la coalición está apostando por la unidad. ¿Es prioritaria para la Coalición Nacional de Liberación de los más de 86 presos políticos? Definitivamente, y lo hemos dicho, ¿verdad?, que esto es una prioridad y que ninguna participación en procesos electorales pasa sin de previo obtener la liberación de los presos políticos y sin obtener además, ¿verdad?, la restitución de los derechos y garantías que de facto el régimen de los Ortega Murillo ha suspendido para los nicaragüenses, porque no podemos estar participando en elecciones sin libertad, sin seguridad, con hostigamiento, sin permitir las reuniones, etcétera, etcétera, violando los derechos humanos. Estas son condiciones esenciales. Nosotros lo hemos resumido: primero condiciones, luego elecciones. Esa es la frase que refleja el compromiso de la coalición nacional y que desde luego en la más importante de esas condiciones es que nicaragüenses que están guardando cárcel injustamente sean restituidos a sus casas, sean liberados, por cuanto su apresamiento es una violación a los derechos y garantías que consigna la Constitución y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Desde su punto de vista, ¿qué es más importante, la unidad o la liberación de los presos políticos? La unidad es la garantía de que si juntos luchamos por la libertad de estos presos políticos y por condiciones apropiadas, es la que nos va a permitir con mayor certeza y mayor fuerza lograr ese objetivo, que es liberar a Nicaragua y que pasa por liberar a los presos políticos. Por eso hemos insistido que avancemos ya, que la unidad no es cuestión de querer participar en elecciones, que es más tarde, que es discutir casillas. No, no, no. La unidad tiene objetivos que es muy importante: lograr las condiciones, primero condiciones, luego elecciones, y es más factible que estos presos salgan si lo luchamos unidos todos. Doctor, actualmente se habla, valga la redundancia, de 86 presos políticos. ¿Se mantiene vigente todavía en la agenda los presos políticos? Porque siguen denunciando las violaciones de derechos humanos en los sistemas penitenciarios, precisamente los padres, los hermanos, los tíos de los presos políticos. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes como Coalición Nacional hablaron precisamente del tema de los presos políticos? Todos los días se habla de ese tema. Incluso si tú lees los estatutos de la coalición, vas a ver que al menos en dos partes, en dos artículos de los mismos, está el compromiso de luchar por los presos políticos. Y se han dirigido cartas de la coalición, incluso antes que naciera, cuando estábamos a nivel de mesa multilateral, a los organismos de derechos humanos, a las Naciones Unidas, a diferentes gobiernos, a diferentes instancias, reclamando, exigiendo que sean liberados. Y hemos recibido apoyo en respuesta a esas solicitudes. Y estamos trabajando muy de cerca con las familiares de los presos políticos. Esta semana tenemos ya convenida una reunión con ellos para organizar con ellos el plan de lucha, actualizar el plan de lucha para la liberación de los presos políticos con las organizaciones de familiares y con los abogados que los representan. Esa es la prioridad y estamos dándole la atención que el tema requiere por justicia y por compromiso con nuestros hermanos que están injustamente presos. Doctor, ¿ustedes en los últimos días han tenido algún tipo de acercamiento con el actual gobierno de Nicaragua? ¿Han tenido algún tipo de comunicación? ¿O ha sido nula la parte comunicativa con el gobierno actual? Este gobierno está ciego, sordo y desinteresado
en solucionar los problemas del país. Solo piensa en la fuerza, en el uso de la represión. El lenguaje y la comunicación que recibimos los nicaragüenses es represión, es ejercicio de violencia del Estado. Ese es el lenguaje que ellos hablan. Es un lenguaje que nosotros no respondemos porque no somos violentos. Estamos emprendiendo y siempre hemos dicho que nuestra posición es de una lucha cívica, democrática, y así nos mantenemos. Pero bueno, no podemos establecer o buscar un diálogo al que únicamente hostiga, al que mantiene presos políticos, al que reprime, al que niega las libertades, al que niega derechos y al que no acata el Estado de Derecho, las disposiciones de la Constitución, sino que las ignora, violentándolas, infringiéndolas de forma expresa. Los presos políticos actualmente están, y generalmente todos los presos de Nicaragua están atravesando una situación muy dura a raíz del COVID-19. ¿Qué ustedes piden como oposición al gobierno de Nicaragua? ¿Ustedes hacen algún tipo de llamado ante esta situación, puesto de que no esté en sus manos, ni en las mías, ni en los medios de comunicación, cuidar precisamente de la vida de esas personas que están recluidas en los centros penitenciarios del país? ¿Cuál es el llamado que ustedes le hacen al gobierno de Nicaragua? Ese llamado también se ha hecho a través de comunicados públicos, pues no solo las cartas que te refería a organismos de derechos humanos y organismos internacionales que han respondido a estos llamados, sino que hemos demandado a este régimen que proceda a la liberación de inmediato y más aún en la situación de pandemia. Incluso yo lo he dicho, ya esta es una posición personal, que es una barbaridad que estén estos presos políticos en una situación de contaminación, de hacinamiento, y que se estén liberando presos comunes en gran número, y a los únicos que no se libera, existiendo, además de las razones humanitarias que se escriben para los presos comunes, razones de justicia, porque son inocentes de toda posible acusación que se les haya hecho. Entonces, esto es una causa, como te digo, que no compromete, que esta lucha está integrada, es parte esencial de los estatutos de la coalición y que vamos a potenciar, y para eso estamos ya, habiendo nacido la coalición nacional, estableciendo las coordinaciones con los familiares para que esta lucha pueda emprenderse con mayor ímpetu, con mayor comunicación con todos los actores de la sociedad nicaragüense y de la comunidad internacional. Precisamente el día de hoy el gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, reportó más de 300 casos de positivos de COVID-19 en esta semana, en esta última semana, y 8 fallecidos, valga la redundancia. Suman ya 91 muertos a causa de esta pandemia. La pregunta es, ¿ustedes como coalición creen en los números o creen en el observatorio, o no hay un consenso en ese tipo de números que se manejan? Hay un consenso nacional e internacional que el gobierno ha mentido, que el gobierno no transparenta la realidad, que la oculta. Eso a nadie escapa. A quien le pregunté, y las encuestas lo dicen, ¿usted conoce personas que se han contaminado, que han padecido el virus? Sí, decimos, todos decimos. ¿Conoce personas que han fallecido? Sí. Y vemos las imágenes de los entierros clandestinos, etcétera. Es decir, a nadie pueden engañar con esa falta de transparencia, con esa falsedad. La realidad es muy diferente. E incluso creemos que los números que han venido monitoreando los organismos de la sociedad civil, especialmente elementos del cuerpo médico nicaragüense, que son muy responsables, incluso se quedan pequeños. ¿Por qué? Porque ellos no ponen un número, no incrementan su contabilidad, si no tienen la certeza de que esa información está verificada, de que es comprobada, de que es cierta, y no pueden desde luego hacerlo en todos los casos. Entonces sí coincidimos en que hay más de 6.000 nicaragüenses que han sufrido este padecimiento, y creemos también que hay más de 2.000. Y como te decía, este esfuerzo de ellos es muy valioso, pero no puede con la realidad. La realidad es más dura, es más cruda. Los números sin duda son más crudos. Todos los días oímos de un conocido, de un amigo, de una persona que o está
padeciendo, que está hospitalizado, que está en su casa padeciendo o que desgraciadamente ha fallecido. Precisamente hoy la OPS reiteraba el llamado al gobierno de Nicaragua a ser más específicos, puesto de que no ha detallado por departamentos cuáles son las cifras. ¿Cuál cree que sería el impacto si el gobierno revelara desde sus bases de datos cuál es el número de cada departamento? ¿Cuál cree que sería el impacto en la población nicaragüense, puesto de que se han visto de que pese no hay medidas por parte del gobierno, las personas están tomando por su cuenta medidas sanitarias? En este caso, si un ejemplo, el gobierno diera los números que ellos manejan, cuántos casos hay en Managua, en Estelí, ¿cuál cree que sería el impacto en la población? Bueno, el impacto es el mismo, la población no la puede engañar, la población sabe lo que está pasando, lo ve, lo aprecia, lo conoce. ¿Ves? La realidad no se puede ocultar, no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, impacto sería asustarse de que por primera vez en la vida estén diciendo la verdad, están transparentando la realidad, que nunca lo han hecho en ningún tema, y menos frente a esta pandemia, ¿verdad? Ese sería el único impacto. Pero la conciencia de que la situación es grave, de que se salió de manos del gobierno, que no estaba preparado, que no sigue las recomendaciones de la OMS, que no las ha cumplido, que es de los pocos países en el mundo que ha actuado con total irresponsabilidad e incluso pues con inclinaciones criminales para promover la contaminación, pues eso es algo innegable que ya cada nicaragüense lo conoce y ya lo ha asumido. Doctor, ¿cree que en algún momento el gobierno de Nicaragua revele los datos exactos o piensa de que no? No, eso sería soñar, porque no se van ellos mismos con la piedra en los dientes, pues se dan contra el muro de la falta de credibilidad de los nicaragüenses y de la comunidad internacional, porque en Centroamérica nadie les cree. Lo han dicho los gobiernos de Costa Rica, el de El Salvador, el de Guatemala, que no les cree, lo ha dicho la OPS, lo ha dicho la OMS, lo ha dicho todo el mundo, lo ha dicho la Unión Europea, que nos ha negado el ingreso a Europa, lo ha dicho el gobierno de Japón, que nos niega el ingreso a Europa porque no confía en los números oficiales del régimen Ortega Murillo. Doctor Palé, para ir terminando, ¿cuál es el mensaje que usted envía a los nicaragüenses en esta situación del COVID-19 y que está afectando a la economía y que está afectando la salud física y psicológica de los nicaragüenses? ¿Cuál es el mensaje que envía desde la coalición nacional y también desde su perspectiva como ex diplomático y como una persona bastante reconocida en Nicaragua? Que nos unamos, que nos defendamos, que tengamos solidaridad entre nosotros. Estamos ante dos pandemias, la del COVID-19 y la del régimen, y las dos juntas tienen un peor resultado. Tenemos que ejercer mucho de autogobierno, de autoprotección, de autoorganizarnos ante un régimen que no hace nada por sus ciudadanos, mira, más bien perjudica a la ciudadanía, más bien busca cómo el pueblo se contamine. Si esto se hubiera actuado con responsabilidad, con los planes que en otros países se han desarrollado, ya estaríamos saliendo, estaríamos viendo las lucecitas del pueblo que ya se ilumina, que ya ve que terminó esta tragedia. Pero la falta de acción, la falta de medidas apropiadas de contención es lo que nos ha permitido que se alargue el procedimiento y que en vez de empezar a aplanar la curva siga ascendiendo con más daño a la economía, a la paz, al bienestar, incluso a la sanidad mental de toda la población de Nicaragua. Así que el mensaje es: unámonos, apoyémonos todos y luchémonos, protegiendo a nuestra familia en la medida que podamos, buscando cómo darle medidas de protección a los que tengan obligación de ir a trabajar para sobrevivir, que lo hagan con sus mascarillas, guardando la distancia. Eso es lo único que nos puede salvar como sociedad y garantizar el futuro de nuestra población y de nuestro Estado. Muchas gracias, doctor Palé, por acompañarnos el día de hoy en la entrevista. Es un gusto que nos haya acompañado el día de hoy. Es un gusto para mí, quedamos siempre a las órdenes, y un saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias. Nosotros estuvimos el día de hoy en la entrevista con el doctor José Palé, quien fue ex diplomático y ex diputado liberal. Esta es una producción de Noticieros en Línea en alianza con la Cutacha Noticiosa. Le invitamos a comentar, suscribirse y también darle like a nuestras publicaciones y de esta manera apoyar el periodismo independiente. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la entrevista.